exposición temporal El legado del taller Maese Calvo e Hijos, que se celebra gracias a la generosa donación de la familia del orfebre burgalés, y en la que podemos ver un poquito cómo va a crear la obra desde cero hasta la pieza casi terminada. Vamos a hablar un poquito primero de Maese Calvo, de momentos importantes en su vida. Hay muchas fechas a recordar, pero queremos señalar dos de ellas. La primera, la de 1921, que es cuando tiene lugar la exposición de arte retrospectivo con motivo del 7º centenario de la Catedral de Burgos, y que va a ser muy importante para Maese Calvo porque el cardenal Benlloch le va a encargar la restauración de una serie de obras, de piezas, que van a estar presentes en esa exposición. Esto va a hacer que estreche los lazos un poco con la Iglesia, que va a ser uno de sus principales mecenas a lo largo de su carrera. Aquí tenemos algunos dibujos en los que podemos ver su vertiente más litúrgica, más de objetos relacionados con la Iglesia, con monasterios, como pueden ser custodias, cálices. Si hablamos también de fechas importantes, tenemos que mencionar su estancia en el penal de Burgos. En el 36 fue hecho preso y permaneció allí durante 2 años. Además de estas dos fechas, aquí en la exposición también tenemos muchísimas herramientas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Por una parte tendríamos las agujas de toque, que van a ser unas piezas bastante interesantes. Vemos aquí una especie de llaveros con una serie de láminas. Vemos que la punta está con un baño de plata. Cada aguja va a tener la aleación, una aleación diferente, y nos van a permitir conocer la aleación de los objetos que nos presenten. También muy importantes van a ser los punzones, que van a permitir a orfebres, plateros firmar sus obras. Aquí podemos ver una serie de punzones con distintos motivos, algunos con texto como ese Calvo y otros simplemente con pequeños dibujos. También es curioso el uso del galipó, que podemos ver en esta vitrina. Vemos una tabla con una especie de brea, de resinas, que sería lo que es el galipó, y una pequeña placa pegada. Tenemos que pensar que esto facilitaría el trabajo para poder trabajar esa pequeña placa de forma mucho más cómoda y evitar que se nos mueva. También tenemos esta máquina conocida como trefiladora de banco, que en conjunción con estas hileras que tenemos en la pared nos permitiría hacer un hilo continuo de una sección y un grosor determinado. En esta última sala tenemos un poco más la figura de Calvo como artista dentro de su sociedad. Vemos que va a ser un personaje relevante ya en el Burgos de su época. Su taller va a ser un importante centro para distintas personalidades y artistas de la época. Vemos también el interés o el cariño hasta cierto punto que va a despertar en otros artistas, como por ejemplo en Luis Sáez, en Lafita o en Santa María, que como vemos le van a dedicar una serie de retratos. Igualmente también tenemos otras fotografías en las que vemos ese reconocimiento de personas más individuales, pero aún así también interesantes, como Fribeck, como Talamillo o Fray Justo Pérez de Urbén. Además, tenemos también en esta sala una pequeña reconstrucción de su despacho, en el que podemos ver una serie de papeles en las que nos va a hablar sobre lo que él consideraba como artista. El orfebre tenía que ser un artista muy completo, con conocimientos del dibujo, de la orfebrería histórica, de los distintos estilos artísticos, para poder crear sus obras de arte de forma más perfecta, por así decirlo. También en esta sala tenemos la lámpara, ¿no?, que os comentaba antes, que también va a hacer diseños civiles, que va a diseñar y a crear él mismo.